En la lección de hoy hablaremos sobre los métodos de la ciencia. En la primera lección vimos qué enseñar cuando quiero enseñar ciencias y vimos que había 3 aspectos importantes que trabajar. 1. Un conocimiento científico actualizado, pero que sea relevante para el niño, que le tenga un contexto. En segundo dijimos que íbamos a enseñar habilidades de indagación, les íbamos a enseñar a preguntar, observar, experimentar. En sí les vamos a enseñar a poner en acción el método científico y finalmente vamos a enseñarles una actitud científica ante el conocimiento generado. Sin embargo, justo esta labor científica lo que nos va a llevar es a cambiar nuestro pensamiento cotidiano, nuestro pensamiento empírico a un pensamiento científico. Entonces, ¿cómo puedo ir de uno al otro? Entonces, si vemos las características de cada uno de estos pensamientos, vemos que el pensamiento empírico pues es muy intuitivo, está basado en la experiencia. Yo tengo experiencia haciendo algo, tengo experiencia haciendo crecer un huerto, por ejemplo, pero no tiene una lógica muy estricta, ¿no? Entonces yo siempre pongo como ejemplo esta parte en la que cuando uno pela los pepinos, siempre le corta las esquinas y las frota, en teoría, para quitarle lo amargo al pepino, pero en realidad no hay ningún sustento científico, ¿no? Entonces, y cuando tú lo platicas y dices, sí, no, pues, no suena lógico. Entonces, este pensamiento o sabiduría cotidiana, pues no suele tener mucha lógica, pero uno lo sigue haciendo. Tiene gran aporte emocional, tiene muchas consideraciones subjetivas, hacemos generalizaciones muy rápidas, ¿no? Todos los niños hacen esto. Todas las plantas se comportan de la misma manera o todas las plantas se deben de regar 2 veces a la semana. Hacemos generalizaciones muy rápidas en este pensamiento empírico. No necesita mucha evidencia para que la creamos y obviamente no cumple con criterios estadísticos. Sin embargo, cuando vemos las características del pensamiento científico, pues este está basado con mucha evidencia, es muy descriptivo y explicativo, tiene un pensamiento lógico muy riguroso, tiende a ser objetivo, luego platicaremos más sobre las observaciones objetivas que hacen los científicos. Las generalizaciones se hacen mucho después de evidencia tras evidencia tras evidencia. Obviamente, cumple con criterios estadísticos y lleva los modelos que se generan al límite. Entonces, ¿cómo puedo pasar de un pensamiento empírico o cotidiano a un pensamiento científico? Lo que se ha visto es que el pensamiento científico no aparece de forma espontánea en el desarrollo cognitivo de los seres humanos. Debe de ser enseñado. Es decir, este pensamiento científico va a ser adquirido por instrucción y a través del entrenamiento y ser modelado por parte de aquellos que lo han adquirido. Es decir, aquellos que ya tienen el pensamiento científico deben modelarles a los demás, en este caso a nuestros estudiantes, cómo llevar a cabo este tipo de pensamiento. Sin embargo, los libros de texto de las ciencias y las clases habituales o las clases tradicionales de ciencia suelen transmitir los conocimientos como si estos hubieran aparecido por generación espontánea, así, ¡pum! Es decir, no se muestra lo que hubo atrás de saber cómo es, por ejemplo, cómo germina una semilla, cuáles son las leyes de Newton o por qué se atraen los imanes, sino que esta información es como si hubieran nacido de la nada, un acto de creación pura y no que fue motivada por algún interés que tenía algún investigador, ni se señala todo el camino que se tuvo que recorrer para llegar a este conocimiento. Según Richard Feynman, que es un gran físico teórico, en el pensamiento científico, fíjense, las personas se hacen preguntas sobre las cosas que no conocen o les resultan intrigantes. Las personas con pensamiento científico buscan posibles explicaciones, pero planifican mentalmente maneras
de poder ver si esas explicaciones son posibles. Y aquí es donde radica esta gran diferencia. Yo puedo tener muchas ideas y muchas explicaciones en mi pensamiento cotidiano, pero cuando las pongo a prueba, cuando busco maneras de hacer experimentos para probar mis ideas, es cuando estoy empezando a pensar de manera científica. Entonces, nuestro objetivo como maestros es que los estudiantes adquieran las formas de pensar propias de la ciencia y entonces hay que enseñar la metodología de la investigación científica. Entonces tenemos que enseñar esta parte que permite poner a prueba nuestras ideas, los métodos de la ciencia y herramientas del pensamiento científico. Cómo observar, realizar preguntas experimentables, obviamente hacer experimentos, identificar qué variables dentro de un experimento puedo modificar, cuáles no, qué controles debo de usar, cuando hago experimentos, qué voy a medir, ¿no? Voy a medir centímetros, voy a medir gramos, ¿qué voy a medir en este experimento? A recopilar y registrar datos, a ordenar los resultados obtenidos para poder encontrar patrones que me permitan hacer relaciones entre causas y consecuencias y finalmente dar una explicación argumentada. Entonces, sabemos que la ciencia se hace de muchas maneras. No tiene que seguir, digamos, de manera muy rigurosa el método científico en el orden que siempre nos los han enseñado. Por ejemplo, puede o no iniciar con una pregunta. No necesitamos seguir estos pasos del método científico tal cual. De hecho, las grandes investigaciones a veces se obtienen por casualidades o porque se tuvo un error y el investigador tuvo la curiosidad de ver por qué había sucedido ese error. Y no hay que olvidar que esta actividad científica pues es una actividad humana. Entonces no es 100% imparcial, siempre va a tener tendencias, tiene muchos errores y nosotros aprendemos de esos errores y también tiene sus limitaciones. Debemos de aprender qué limitaciones tiene la ciencia y qué cosas no podemos contestar, incluso con un pensamiento científico. Entonces llegamos a una idea muy poderosa. Se aprende ciencia haciendo ciencia. Entonces tenemos que enseñar en nuestras aulas cómo se hace la ciencia. Una ciencia escolar, claro, no una ciencia tal cual se hace en un laboratorio, pero solo voy a aprender habilidades científicas y el pensamiento científico si yo lo pongo en práctica. Entonces hay que involucrar a nuestros alumnos en investigaciones. Tenemos que encontrar preguntas que sean contestables, buscar posibles explicaciones a estas preguntas, vamos a ponerlas a prueba con experimentos y así poco a poco generar explicaciones científicas más robustas, es decir, ir desarrollando un pensamiento científico. Entonces, voy a hablar de algunos aspectos del método científico, lo voy a platicar así en el orden habitual en que se enseña estos pasos, pero cabe recalcar que no tienen que seguir tal cual ese orden. Y vamos a empezar con cuáles son las características de las preguntas que pueden ser experimentables. Los niños se cuestionan sobre la naturaleza todo el tiempo, pero no siempre hacen preguntas que podemos llevar al aula para hacer un proceso indagatorio o para hacer experimentos. Entonces, vamos a ver qué características deben de tener estas preguntas experimentables. Por un lado, deben de ser muy interesantes para el niño, deben de ser relevantes para su vida cotidiana y contestables. Y ir formulando esta habilidad, ir fomentando esta habilidad en nuestros alumnos para hacer preguntas que sean contestables o que sean experimentables, nos va a llevar a que en el aula tengamos mejores situaciones de enseñanza. Por ejemplo, las preguntas del tipo ¿por qué? ¿Por qué crecen los árboles? ¿Por qué llueve? Suelen ser preguntas bastante difíciles porque implican causas y efectos. Entonces, en el aula, nosotros como maestros podemos transformar esas preguntas basadas en el por qué a preguntas que sean más fácil de contestar como preguntas
de cómo, cuándo, dónde. Entonces, una pregunta de ¿por qué llueve? Podemos transformarla a ver cuándo llueve, en qué lugares llueve más que en otros, cómo podemos medir cuánto llueve y cambiar estas preguntas de por qué a preguntas más contestables nos va a permitir ir indagando sobre el tema y encontrar mejor explicaciones. Aquí les traigo 6 ejemplos de preguntas que hacen los niños, ¿no? Y la idea es que nosotros trabajemos cuáles son contestables o no. Primera pregunta. ¿Por qué en la parte de arriba y de abajo del mundo hay nieve si también hay sol? Es una pregunta preciosa. Si ellos saben que el sol produce calor y derrite la nieve, entonces ¿por qué en la parte de arriba y de abajo del mundo hay nieve? Pues si también está el sol, ¿no? Entonces esta es una pregunta un poco difícil de contestar porque establece la pregunta ¿por qué? Pero podemos cambiarla a ¿cómo se origina la nieve? ¿Cómo se origina la nieve en los polos? ¿Cuáles son las condiciones en el medio ambiente para que en algunos lugares caiga nieve y en algunos no? ¿O qué necesita la nieve para no derretirse? ¿O qué factores, además de la luz solar, pueden provocar que la nieve se derrita? Entonces vean como una pregunta que podía ser poco experimentable en el aula puede llevarnos a preguntas que sí podamos hacer mediciones directas. Por ejemplo, si nuestro niño nos pregunta, ¿es verdad que los panales de las abejas, empiezan con una sola celda? Fíjense cómo esta pregunta de ¿es verdad? Pues no es una pregunta experimentable porque tiene un valor, tú puedes contestar sí o no. En cambio, podemos transformar esta pregunta a ¿todos los panales de las abejas son iguales? ¿Tienen el mismo tamaño? ¿Podremos, a partir de una sola celda, generar todo un panal? Entonces podemos ir transformando preguntas que no son tan contestables o experimentables a algunas que sí lo sean. ¿A dónde se va el sol cuando se va? ¿Por qué se mueve el agua del mar formando olas? Por ejemplo, esta de por qué se mueve el mar formando olas, podemos transformarla a ¿qué provoca el movimiento del mar? ¿Cómo se origina el movimiento del agua de mar? ¿O cómo podemos formar olas en un recipiente con agua? Y vean cómo vamos llevando estas preguntas de los niños a preguntas mucho más contestables en el aula haciendo experimentos. ¿Qué sucede con las hipótesis? Las hipótesis son respuestas posibles a nuestras preguntas. Y algunas pueden ser muy abstractas y otras pueden ser muy concretas. No es necesario que sean las más ingeniosas. Luego, cuando les pedimos a los niños que nos digan cuáles son sus ideas, piensan que la idea más descabellada, la más ingeniosa, es la más poderosa y no siempre va a ser así. Pero lo más importante de las hipótesis es que deben poder ponerse a prueba. Es decir, necesitamos que estas hipótesis las podamos probar en el aula, podamos hacer experimentos para ver si son válidas o no, o cuándo son válidas y cuándo no. Entonces tenemos que las hipótesis deben de ser verificables, medibles, es decir, cuando yo pongo a prueba una idea, tengo que poder medirle algo a esa idea, y algo fundamental es que permiten hacer predicciones. Es decir, si yo tengo una hipótesis, puedo predecir qué va a suceder con un experimento o con otro. Algo importante que señalar es que las hipótesis no son adivinanzas. No es un yo creo, sino deben de estar basadas en experiencias previas, en algunos datos disponibles y en el sentido común. Y ya que genero una hipótesis, entonces puedo ponerla a prueba. Ejemplos de hipótesis que son comprobables o no. Por ejemplo, si se les pregunta a los niños, si tú estás parado aquí en la Tierra, ¿qué sucede con una persona que está en el lado opuesto? ¿Por qué no se cae una persona que está en el lado opuesto de la Tierra? Y te pueden contestar, porque la Tierra va girando y para ellos es el piso. Están pegados a la Tierra por la gravedad, que es algo que te jala
y que hace que caigan y que hace que te caigas cuando brincas. Esta explicación me encanta porque el niño está intentando como medio entender qué es la gravedad y que es algo que te jala, pero vean cómo está aquí su experiencia de que es que hace que te caigas cuando brincas. O sea, la gravedad es lo que hace que te caigas, ¿no? Es esa cosa que hace que te caigas. Sin embargo, esta es una hipótesis que es muy poco experimentable. Tendríamos que ir sacando algunos aspectos de esta hipótesis para poder probarlas en el aula. Pero otra hipótesis de otra niña sería, por ejemplo, si no le ponemos agua a las plantas se mueren, pero también si le ponemos mucha. Entonces, esta es una hipótesis que es mucho más experimentable porque podemos poner plantas a las que no les ponemos agua y plantas a las que sí les pondremos agua. Una manera fácil de sacar hipótesis es pensar, ¿qué pasaría si? Y entonces ahí voy identificando las variables de mi idea. ¿Qué sucede con los experimentos? Normalmente un experimento busca resolver una cuestión o una pregunta, busca poner a prueba mi idea. Y aquí quiero hablarles un poco de la diferencia entre los experimentos que tienen un objetivo, que buscan comprobar una idea, y los experimentos lúdicos. Yo cuando voy a las distintas aulas me encuentro llenos de experimentos, sobre todo en preescolar, muchos experimentos, pero son experimentos lúdicos. No se están poniendo a prueba ideas. No son experimentos que se hayan diseñado en el aula para comprobar algo que pensamos, sino son experimentos de hacer por hacer. Entonces, cuando queremos experimentos que realmente pongan a prueba nuestras ideas, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el objetivo del experimento? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para entretener a mis niños o para realmente poner a prueba una idea? Por ejemplo, ¿cómo succiona el agua las plantas? Entonces, este tradicional experimento en que ponemos aguas de distinto color y ponemos un clavel o un apio y vemos cómo sube el color, puede ser lúdico si nada más lo ponemos así y vemos, ¡ay, qué bonito quedó el clavel azul, verde o rojo! O se vuelve un experimento indagatorio porque estamos intentando cuestionarnos cómo sube el agua por el tallo. Y entonces vamos haciendo secciones del tallo en el tiempo y vamos viendo cómo va subiendo. Entonces, un mismo experimento puede ser lúdico o puede estar inmerso dentro de una investigación y darnos información de primera mano. En los experimentos también tenemos que tomar en cuenta cuáles son nuestras variables, qué puedo medir, qué no puedo medir, qué debe permanecer igual, ¿no? ¿Cuáles son los controles que vamos a trabajar? Y ya que tengo mi experimento diseñado, lo que vamos a hacer es reflexionar sobre los posibles resultados. Es decir, en el caso del clavel y el agua de colores, un resultado es que se tiña, pero otro resultado puede ser que no se tiña, o un resultado puede ser que se tiña una parte. Entonces, cuando tú pones a ejercitar a los niños en los distintos posibles resultados de un experimento, permites ir generando habilidades del pensamiento y el niño ya entonces podría estar buscando una explicación a los distintos resultados. Ya que hemos hecho el experimento, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿los resultados confirman nuestra hipótesis? ¿Este resultado me sirve para descartar mi idea? ¿La comprueba? ¿O solo tiene un sustento parcial? Y entonces vean cómo hacer experimentos no es hacer por hacer, sino hay que planearlo con un objetivo. Hay que ver cuáles son todos los posibles resultados y después ver si el resultado obtenido realmente me ayuda a confirmar o no mi propuesta. En los experimentos siempre vamos a realizar mediciones y aquí es donde vamos a enseñar a los alumnos a utilizar las herramientas. ¿Qué medir? ¿Con qué lo mido? ¿Cuánta precisión necesito? ¿Qué equipo necesitan los niños aprender a manipular? Necesitan aprender a manipular una regla, una cinta métrica, una báscula. Vamos a aprender a lo largo del curso a qué hacer cuando no tengo equipo especializado. O sea, si no tengo equipo, ¿qué puedo hacer? Y que toda medición trae consigo un error. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro cómo podemos llevar el registro semanal del crecimiento de una mascota. En este caso era un conejo llamado Bigotes.
Y en niños de preescolar que todavía apenas están aprendiendo los números, vean cómo puedo llevar un registro de la longitud de bigotes solo utilizando estambre. Es muy, muy fácil. Sin embargo, pongo la recta numérica a un lado para ya irlos introduciendo en la secuencia numérica. ¿Qué sucede con las observaciones? Las observaciones de los experimentos o antes de hacer experimentos, tenemos que enseñarles a nuestros niños que no es nada más ver por ver. Tenemos que hacer descripciones detalladas. ¿Qué sucede cuándo? ¿O qué sucedió cuando moví esto? ¿Qué sucedió cuando moví esta otra variable? Rara vez se llevan registros. Voy a las aulas y veo que hacen experimentos, pero no registraron los resultados que hicieron. Y si yo no tengo registros, entonces no puedo hacer interpretaciones o inferencias. No puedo buscar patrones o regularidades. Observar de manera científica se enseña, no es solo mirar por mirar. Entonces nosotros tenemos que enseñar a mirar con ojos de científico. Y aquí les presento, por ejemplo, el registro de unos chicos de preescolar 1 que mostraban la presencia de bacterias en distintas condiciones, en las uñas, en la goma, en sus cabellos y en una galleta. Entonces vean cómo podemos llevar un registro, incluso en niños que todavía no escriben, sobre los posibles resultados que obtienen de un experimento. Aquí les muestro el registro del estado de tiempo en segundo de primaria y vean, para no olvidar cómo era el clima un día, esta es una secuencia sobre el clima, hicimos los registros de si había viento, si había frío, si había lluvia y vean cómo tiene esta estructura de ir registrando la fecha, empezamos a establecer símbolos para el viento, para la temperatura y vamos registrando semanas con semanas para después encontrar patrones o regularidades. Algo importante es que durante el registro de las observaciones debemos evitar inferencias. Es decir, cuando los niños observan algo, siempre digo, le ponen de su cosecha. Siempre van a estar relacionando lo que observan con algo que han observado antes o con algo que saben y entonces colocan en su observación cosas que no hay, ¿no? Como por ejemplo, si ven un caracol, dicen, el caracol está caminando porque tiene hambre. O sea, no sabemos si el caracol tiene hambre. Infieren que tiene hambre y por eso se está moviendo. O el caracol se mueve porque está huyendo. Entonces, esta parte tenemos que ir enseñándoles poco a poco a nuestros niños a separar lo que realmente estoy observando de un experimento a las inferencias que ellos traen porque han leído otras cosas o porque son suposiciones de ellos. Y entonces algo importante es enseñar a distinguir entre las observaciones y este tipo de inferencias, muy muy común en nuestros niños. ¿Qué vamos a hacer con los resultados y sus análisis? Bueno, no tiene resultado hacer experimentos si los resultados no los vamos a analizar. Y aquí es donde viene la actividad mental. Ya hicimos con las manos el experimento, ahora vamos a analizar los resultados obtenidos. Esta es una actividad mental. Vamos a poner a prueba nuestro pensamiento con los resultados obtenidos y aquí es donde se logran los mayores aprendizajes conceptuales. Yo pensé que era así, obtuve como resultado otra cosa. O yo pensé que era así y ahora tengo evidencia científica de que mi pensamiento es el correcto. A veces podemos ayudar a los niños a ejercitar esta actividad mental de analizar resultados, analizando los resultados de otros compañeros y finalmente llegar a una actitud crítica, decir estos resultados son válidos porque se obtuvieron de una u otra manera. Para poder tener un mejor análisis, vamos a enseñarles a los chavos o a nuestros alumnos al uso de tablas, la elaboración de gráficos, la presentación de observaciones mucho más concentradas en registros, etcétera, etcétera. Y finalmente, ya cuando hemos terminado de analizar nuestros resultados, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Nos sirve este resultado para descartar mi idea? ¿Puedo rechazar mi hipótesis? ¿Qué debemos cambiar de lo que pensábamos antes? ¿Son los datos significativos desde el punto de vista estadístico? Aunque esta parte estadística sería como más para secundaria, ¿no? Y bueno,
Aquí llegamos en ver cómo, fíjense que enseñando el método científico, yo puedo ir metiendo todas estas habilidades del pensamiento y generar chicos que tengan un mayor conocimiento de cómo se hace ciencia y sobre todo que sigan disfrutando de hacer ciencia. Y con esto terminamos la clase de ahorita.